Hola compañeros, nuestro equipo les va a presentar el tema organización celular. Nuestros integrantes son Martínez García Eric, Olmos Cruz Jacqueline y Salvador Rojas Armando Natán. Vamos a comenzar con el tema, pues, organización celular. Bueno, pues la célula es la unidad fundamental de los seres vivos que contiene todo el material necesario para mantener los procesos vitales como el crecimiento, nutrición y reproducción. Se encuentra en variedad de formas, tamaños y funciones. Bueno, pues esta se va a clasificar en dos formas, procariotas y eucariotas. Bueno, las principales características que van a compartir las células eucariotas y procariotas van a ser que la membrana plasmática o plasmalema que la separa y comunica con el exterior, la pared celular que rodea a la membrana celular, los ribosomas, organismos que sintetizan proteínas, citoplasma que forma la mayor parte del volumen celular y en el que están inmersos los órganos celulares. ADN, ARN, biomoléculas como enzimas y otras proteínas. Asimismo, pues las características funcionales va a ser nutrición, autorreplicación o división celular, metabolismo, crecimiento y diferenciación. Autorregulación, respuesta a estímulos del ambiente, evolución y pasamos a un cuadro en el cual se compara la célula procariota y eucariota. Tenemos que el metabolismo de la procariota va a ser aeróbico o anaeróbico, en tanto que a la eucariota va a ser aeróbico. El material genético, la molécula de DNA circula en región nucleoide y en tanto a la eucariota, las múltiples moléculas del DNA lineal organizados en cromosomas dentro del núcleo. Vamos a pasar con la primera célula, que es la procariota. Bueno, pues todos los organismos procariotas pertenecen al reino Eubacteria o al reino Archaeobacteria. También, bueno, pues aunque las células procariotas no tienen compartimentos rodeados por membrana, muchas proteínas están localizadas en el interior acuoso o citosol, lo que va a indicar que presenta una organización interna. Bueno, pues una célula procariota está constituida por las siguientes estructuras. Pared celular. Bueno, pues esta es una estructura semirrígida que le sirve de sostén, forma y protección a la célula. En las bacterias, a esta pared se le conoce como peptidoglucano y se usa para diferenciar a las bacterias gram positivas de las gram negativas por medio de la tinción de gram. Continuamos con la membrana plasmática. Esta se localiza dentro de la pared celular y va a actuar como una barrera de permeabilidad selectiva. El pseudocitoesqueleto, se creía pues que las células procariotas no poseían citoesqueleto, pero se han demostrado que existe una red de microfilamentos semejantes a la actina, la tubulina y la miosina, que ejercen una función parecida a las proteínas del citoesqueleto eucariote. Seguimos con el citoplasma. Esta es una solución semifluida constituida de agua, moléculas inorgánicas y orgánicas, reservas de glucógeno, lípidos y compuestos fosfatados. Finalmente, el flagelo, fimbria y pili. Bueno, el flagelo consta de un filamento proteico, un gancho y un cuerpo basal que en conjunto le proporcionan movilidad a la bacteria. La fimbria es un apéndice pequeño que sirve para que la bacteria se adhiera a las superficies. Finalmente, los pilis son estructuras que permiten a las células unirse a las fuentes alimenticias y a los tejidos de los hospedadores. Pasamos con la célula eucariota. Las células eucariotas suelen ser más complejas y grandes que las procariotas. El término eucariota significa núcleo verdadero
A diferencia de las procariotas, las células eucariotas contienen un núcleo definido rodeado por una doble membrana, donde el material genético se encuentra aislado del resto de la célula y otros compartimientos internos. Los gránulos u organelos también se van a encontrar rodeados por membranas extensas. Bueno, pues la célula eucariota va a estar constituida por las siguientes estructuras. Va a constar de una membrana plasmática. Esta está formada por una bicapa de fosfolípidos donde las proteínas están unidas, además de que tiene una estructura denominada glucocáliz. Va a participar en procesos de transporte y señalización. La pared celular. Bueno, pues las células animales son las únicas que no tienen pared celular comparada con las otras células eucariotas. La pared celular de las plantas está conformada por azúcares simples, como glucosa, y cuando se unen forman polisacáridos. Seguimos con el citoesqueleto. Este mantiene la forma celular e interviene en el movimiento de las partes de la célula y está constituido de microtúbulos, filamentos intermedios y filamentos de actina. El citoplasma. Bueno, este es todo lo que existe dentro de la célula a excepción del núcleo. El citosol es una solución semilíquida compuesta por agua, moléculas inorgánicas y orgánicas. Pasamos con el núcleo. Este va a estar formado por una membrana nuclear con poros que van a contener a la cromatina, que está formada por DNA, y a los nucleolos, que son los protectores de las subunidades de los ribosomas. La mitocondria, bueno, pues es donde se va a realizar la respiración celular y se producen las moléculas de ATP. Seguimos con los cloroplastos. Aquí es donde se lleva a cabo la fotosíntesis en las plantas, donde se convierte la energía luminosa en energía química. El retículo endoplásmico existen dos tipos: rugoso, que se encuentra adherido a los ribosomas, y el liso, que no tiene ribosomas. Aquí se sintetizan los lípidos. Pasamos con los lisosomas, que son vesículas que contienen enzimas para digerir macromoléculas y partes celulares. Las vesículas son sacos membranosos que transportan sustancias. Continuamos con el aparato de Golgi. Su función va a ser sintetizar, empaquetar y secretar productos celulares hacia los compartimentos externos e internos. Los ribosomas son las partículas que realizan la síntesis de proteínas. Pasamos con los peroxisomas. Peroxisomas son vesículas que contienen enzimas para convertir el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Finalmente, la vacuola. Estos van a ser sacos grandes aislados, rodeados por una membrana que no tiene estructura interna y va a presentar diferentes formas y tamaños. Continuamos con las membranas. Estas membranas participan en muchos aspectos de la estructura y función celular. Son estructuras continuas, físicamente visibles, que constituyen conjuntos organizados, constituidos por lípidos, proteínas y carbohidratos. Siguiente, por favor. La membrana plasmática es una estructura delgada y flexible que rodea a la célula, separando el medio interno del medio externo de la misma. Y también controla todo el tráfico que entra y sale, y así está constituyendo una barrera selectiva. Las membranas plasmáticas también aíslan el contenido de la célula, mientras que también permiten la comunicación con el ambiente. En el caso de las eucariotas, las membranas también definen los orgánulos celulares, como lo son el núcleo, los lisosomas y las mitocondrias. Siguiente, por favor. Las membranas también presentan permeabilidad selectiva. Esto quiere decir que
permiten que algunas sustancias puedan atravesarla más fácil que otras. Por otra parte, también evitan el intercambio de moléculas de un lado a otro al mismo tiempo y también proporcionan los medios de comunicación entre los compartimentos que se separan. Siguiente, por favor. Continuamos con la estructura. Las membranas, como antes había mencionado, presentan una estructura básica compuesta de lípidos, proteínas y carbohidratos. A continuación les hablaré de la bicapa lipídica. Siguiente, por favor. En cuanto a la bicapa lipídica, esta proporciona la base estructural de las membranas y les da propiedades físicas a todas las membranas biológicas. Los principales lípidos de las membranas son los fosfolípidos, los cuales tienen atributos únicos que les permiten formar la estructura de bicapa, y estos son moléculas anfipáticas, lo que significa que tienen dos segmentos con propiedades químicas diferentes. Un segmento de estas presenta una región hidrofílica, lo que quiere decir que tienen una afinidad por el agua. En cambio, el otro segmento presenta una región hidrofóbica, lo que quiere decir que repelen el agua. Y en cuanto a los fosfoglicéridos, estos son los fosfolípidos más abundantes en la mayoría de las membranas y consisten en dos cadenas de ácidos grasos. Siguiente, por favor. En cuanto a las proteínas de membrana, estas se clasifican de acuerdo a su localización dentro de la bicapa lipídica o en la superficie de esta. Cuentan con dos tipos principales de proteínas, las cuales son las integrales, que son proteínas que se expanden en la bicapa lipídica, y, es decir, se encuentran sumergidas en la membrana. Y también las proteínas periféricas, que estas son un tipo de proteínas que no se encuentran sumergidas en la membrana, por lo cual no están en contacto directo con el núcleo hidrofóbico y estas se encuentran en la superficie interna o externa de la membrana, interactuando con otras proteínas ancladas a lípidos o proteínas integrales. También las proteínas de membrana cumplen diversas funciones, tales como el transporte de nutrientes, iones y metabolitos a través de la membrana lipídica, además de que permiten el anclaje de la membrana a moléculas a cada lado de la membrana, y otras actúan como receptores de señales químicas o algunas son enzimas que catalizan reacciones bioquímicas. Siguiente, por favor. En cuanto a los carbohidratos de membrana, en los carbohidratos en las membranas pueden estar unidos a lípidos, formando glicolípidos, o también a proteínas, formando glicoproteínas. Estos carbohidratos generalmente se encuentran en la cara externa de la membrana y cumplen funciones de reconocimiento, adhesión y protección. Siguiente, por favor. Continuamos con las funciones, las cuales son la compartimentalización, que esto consiste en que la membrana plasmática define y limita las células y mantiene las diferencias entre el contenido citosólico y el exterior celular. También da protección a la célula frente a posibles agresiones externas, mantiene la presión osmótica, controla el intercambio de molécula, da reconocimiento y traducción de señales externas, y también realiza la catálisis de ciertas reacciones llevado a cabo por proteínas de membranas especializadas, y también da el establecimiento de interacciones intercelulares o, en su defecto, con componentes de la matriz extracelular. Siguiente, por favor. Ahora vamos a continuar con el transporte celular. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en nuestro organismo, los mecanismos que permiten a las sustancias atravesar las membranas son esenciales para la vida y para la comunicación de las células, ya que éstas necesitan expulsar los desechos del metabolismo, adquirir los nutrientes del medio extracelular
enviar mensajes químicos a otras células adyacentes, etc. Y todas estas acciones se realizan gracias a las características físicas, químicas y biológicas de la membrana celular. Y bueno, no todas las sustancias pueden pasar libremente por esta membrana celular, por lo que se dice que es semipermeable porque deja pasar solo ciertas sustancias en solución, y selectiva porque hay sustancias que penetran más fácilmente que otras. Y bueno, existen dos maneras mediante las cuales la célula puede transportar moléculas hacia afuera y hacia dentro de ella. Tenemos el transporte pasivo, mecanismo por el cual las sustancias atraviesan la membrana celular a favor de sus gradientes de concentración. Por lo tanto, no requieren de un aporte energético y puede realizarse bien mediante canales, es decir, proteínas de canal, o mediante transportadores, es decir, proteínas transportadoras. Y tenemos el transporte activo. Este tipo de transporte, en el cual las sustancias que atraviesan la membrana plasmática lo hacen en contra de un gradiente de concentración y por ello necesitan el aporte energético del ATP. Bueno, aquí cabe señalar que el gradiente de concentración es la diferencia de concentraciones que existe entre una región y otra de un determinado soluto, por lo que se dice que una sustancia va a favor del gradiente cuando pasa de una zona más concentrada a una más diluida. Por lo tanto, una sustancia irá en contra de un gradiente cuando pase de una menos concentrada a una más concentrada. Y bueno, en cuanto a las clasificaciones, el pasivo se puede clasificar en difusión simple, facilitada y ósmosis, mientras que el transporte activo se clasifica en activo primario, activo secundario. Finalmente, el transporte en masa tiene dos clasificaciones, las cuales son la endocitosis y la exocitosis. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a continuar con la difusión simple. Bueno, este tipo de transporte en general lo tienen sustancias sin carga y la diferencia de concentración es el principal responsable del flujo. Se dice que una sustancia pasa por difusión simple cuando atraviesa una membrana desde un sitio donde el potencial químico, es decir, la concentración, es mayor hacia un sitio donde el potencial químico es menor, sin requerir ninguna ayuda para el paso y sin gasto energético. Y bueno, es cuando solo algunas sustancias atraviesan la membrana celular, que es una doble capa lipídica. Por lo tanto, solo pasarán aquellas moléculas de tamaño pequeño que sean solubles en lípidos, como el oxígeno, dióxido de carbono, gases de nitrógeno, ácidos grasos, esteroides y algunas vitaminas. Diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a la difusión facilitada, este es el movimiento de moléculas más grandes que no pueden pasar a través de la membrana plasmática y requieren la ayuda de una proteína o otros mecanismos para pasar al otro lado. Esto debido a que este proceso se produce a favor de un gradiente de concentración. Y bueno, no hay gasto de energía. También se puede llamar difusión mediada por portador, porque la sustancia transportada de esta manera no suele poder atravesar la membrana sin una proteína portadora específica que le ayude. Estas proteínas pueden formar canales para el pasaje de la sustancia o bien son un transporte cuando tienen un sitio de reconocimiento específico a donde se une la sustancia a transportar. Bueno, las proteínas de canal y las transportadoras son dos clases importantes de proteínas de transporte facilitado. Los canales de proteína, estos atraviesan la membrana y forman túneles hidrofílicos a través de ella, lo que le va a permitir que sus moléculas pasen por difusión. Estos canales son muy selectivos y solo aceptan transportar un cierto tipo de molécula. El paso a través de una proteína de canal permite que los compuestos polares y cargados eviten el núcleo hidrofóbico, y el cual, de lo contrario, frenaría o bloquearía su entrada de la célula. Mientras que las proteínas transportadoras, estas pueden cambiar su forma para llevar una molécula de un lado a otro en la membrana. Y bueno, tal como las proteínas de canal, las proteínas transportadoras son selectivas para algunas sustancias. Estas proteínas de canal y las transportadoras mueven materiales a diferentes velocidades. En general, las proteínas de canal transportan moléculas mucho más rápidas que las proteínas transportadoras. Y esto se debe a que las proteínas de canal son túneles simples
y a diferencia de las proteínas transportadoras, no necesitan cambiar de forma y reiniciarse cada vez que muevan una molécula. Siguiente diapositiva, por favor. Continuamos con la ósmosis y bueno, este es un tipo especial de transporte pasivo en la cual solo las moléculas de agua son transportadas a través de la membrana. Aquí el movimiento del agua se realiza desde un punto en que hay mayor concentración a uno de menor para igualar concentraciones. De acuerdo al medio en que se encuentre la célula, la ósmosis puede variar. La función de la ósmosis es mantener hidratada la membrana celular. Este proceso no va a requerir de gasto de energía. Y bueno, en otras palabras, la ósmosis es un fenómeno consistente en el paso del solvente de una disolución, desde una zona de baja concentración de soluto a una zona de alta concentración del soluto, separadas por la membrana semipermeable. Y bueno, cuando dos compartimientos con distinta concentración de soluto se separan por una membrana semipermeable, se dice que el compartimiento con la mayor concentración de soluto es hipertónico, en relación con el compartimiento con menor concentración de soluto, el cual se describe como hipotónico. Entonces, cuando una célula se coloca en una solución hipotónica, la célula gana agua con rapidez por ósmosis y se va a hinchar. Por el contrario, una célula situada en una solución hipertónica pierde agua rápidamente por ósmosis y ésta se va a encoger. Y bueno, la hinchazón y el encogimiento de las células suele ser fenómenos temporales y en unos cuantos minutos la célula se recupera y regresa a su volumen original. Y bueno, una vez que la concentración interna del soluto igual a la concentración externa de este, los fluidos interno y externo son isotónicos y por ende ya no existe desplazamiento de agua hacia adentro o afuera de la célula. Bueno, esta explicación se puede ver en la imagen izquierda. Y bueno, finalmente la ósmosis es un factor importante en varias funciones corporales. Por ejemplo, en el aparato digestivo va a secretar varios litros de líquido al día, los cuales se reabsorben por ósmosis a través de las células que recubren el intestino. Si este líquido no se absorbiera como ocurre, se enfrenta a la posibilidad de una deshidratación muy rápida. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora pasamos con el transporte activo. Y bien, cuando el transporte es en contra del gradiente electroquímico, se denomina transporte activo. Aquí se consume energía que se puede obtener de la degradación del ATP y gracias a este transporte se consigue que las concentraciones extracelulares e intracelulares de algunos iones sean diferentes. Y bueno, al igual que la difusión facilitada, este transporte depende de proteínas integrales de la membrana, las cuales se unen en forma selectiva con un soluto particular y lo van a desplazar a través de la membrana en un proceso impulsado por cambios de conformación de la proteína. Por lo que se produce cuando la sustancia atraviesa la membrana unida a proteína transportada y contra su gradiente de concentración. Aquí las proteínas que realizan el transporte activo a menudo se denominan bombas. Y bueno, los mecanismos de transporte activo pueden dividirse en dos categorías. El transporte activo primario, el cual utiliza directamente una fuente de energía química como el ATP para poder mover las moléculas a través de una membrana contra su gradiente. Por otro lado, el transporte activo secundario o cotransporte, este utiliza un gradiente electroquímico y es generado por el transporte activo como fuente de energía para mover moléculas contra su gradiente. Por lo tanto, no va a necesitar directamente una fuente de energía química como el ATP. Y bueno, este transporte activo primario va a ocurrir cuando la hidrólisis de ATP es directamente responsable de la función de los transportadores, que son proteínas que abarcan el grosor de la membrana. Las bombas de este tipo, entre ellas la bomba de calcio y la bomba de sodio-potasio, también son enzimas ATPasa. Y por ello su acción de bombeo está controlada por la adición y la eliminación de grupos fosfato obtenidos a partir del ATP. Entonces, un claro ejemplo del transporte activo primario es la bomba sodio-potasio. Esta bomba se encuentra presente en casi todas las células de los organismos superiores y es una glucoproteína, la cual se encuentra anclada a una membrana celular. Para su activación ella va a requerir una
ATP que se encuentra al interior de la célula, por lo que sucede es que se unirán 3 iones de sodio a la cara intracelular de la bomba junto a una molécula de ATP. Después de este paso, el ATP va a ser hidrolizado en ADP y en fósforo inorgánico, quedándose el fósforo inorgánico unido a una parte de la bomba. Y una vez acontecido esto, la bomba cambia su conformación y los 3 iones de sodio son liberados al exterior de la célula, lo que va a dar lugar a la inserción de 2 iones de potasio dentro de la bomba. Después el fósforo inorgánico va a ser liberado al citoplasma celular, lo que hace que la bomba cambie su conformación y se liberen 2 iones de potasio al interior de la célula. Bien, siguiente, por favor. Bueno, continuamos con el transporte activo secundario. Bueno, los gradientes electroquímicos creados mediante el transporte activo primario almacenan energía, la cual puede liberarse a medida que los iones se muevan otra vez por sus gradientes. El transporte activo secundario va a utilizar la energía almacenada en estos gradientes para poder mover otras sustancias contra sus propios gradientes. En el transporte activo secundario, el movimiento de los iones de sodio a favor de su gradiente de concentración se acopla al transporte de otras sustancias en contra de su respectivo gradiente, mediante una proteína transportadora, es decir, un cotransportador. Por ejemplo, en la siguiente figura, la que podemos ver del lado izquierdo, una proteína transportadora va a permitir que los iones de sodio se muevan en el sentido de su gradiente, pero simultáneamente lleva una molécula de glucosa en contra de su gradiente y hacia la célula. Por lo que la proteína transportadora va a utilizar la energía del gradiente de sodio para poder transportar moléculas de glucosa. Y bueno, en el transporte activo secundario, las 2 moléculas transportadas pueden moverse en la misma dirección, es decir, hacia la célula, o en direcciones opuestas, es decir, hacia adentro y otra hacia afuera de la célula. Cuando se mueven en la misma dirección, la proteína que las transporta se llama simportador, y si se mueven en direcciones opuestas, se llama antiportador. Los importadores son transportadores activos secundarios, los cuales desplazan sustratos en una misma dirección a través de las membranas plasmáticas. Aquí los sustratos ingresan a la célula mediante simporte. Y bueno, un sustrato se transporta en una dirección energéticamente favorable y va a seguir su gradiente de concentración, el cual va a ser establecido por el transporte activo primario. Mientras que el segundo sustrato se va a desplazar en forma activa contra su gradiente de concentración. Esto gracias a la energía del gradiente de concentración del sustrato que se cotransporta e impulsa el proceso. Aquí el transportador sodio-glucosa es un simportador como gran ejemplo. Mientras que los antiportadores cotransportan moléculas en direcciones opuestas a través de la membrana plasmática. Aquí el movimiento de un sustrato en el interior de la célula está acoplado al movimiento de otro sustrato hacia el exterior, por lo que un sustrato se desplaza al seguir su gradiente y el otro se mueve en contra de su gradiente. El antiportador de sodio-calcio en las células del músculo cardíaco va a ser un gran ejemplo de este tipo de transportador. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, las células necesitan mecanismos de transporte en masa con los que pueden mover partículas grandes a través de la membrana celular. Estos mecanismos implican encerrar a las sustancias que van a ser transportadas en sus propios globos pequeños que pueden desprenderse o fusionarse con la membrana plasmática para poder transportar la sustancia a través de ella. Y bueno, las macromoléculas o partículas grandes se introducen o expulsan de la célula por 2 mecanismos, que son la endocitosis y la exocitosis. La endocitosis es un término general para los distintos tipos de transporte activo que introducen partículas en una célula encerrándola en vesículas de membrana plasmática. Existen variaciones de la endocitosis, pero todas siguen el mismo proceso básico. En primer lugar, la membrana plasmática de la célula se va a invaginar, formando un bolsillo alrededor de la partícula, y entonces el bolsillo se va a desprender con la ayuda de proteínas especializadas y atrapa la partícula en una vesícula o vacuola recién creada dentro de la célula. Y bueno, a su vez la endocitosis puede subdividirse en las siguientes categorías.
que son la fagocitosis, la pinocitosis y la endocitosis mediada por receptores. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la fagocitosis, este es el proceso en el que la célula conduce hasta su interior el material sólido de gran tamaño. Aquí la célula crea unas proyecciones de la membrana y citosol llamadas pseudópodos, las cuales rodean la partícula sólida. Una vez rodeada, los pseudópodos se fusionan formando una vesícula alrededor de la partícula llamada vesícula fagocítica o fagosoma. Aquí el material sólido dentro de la vesícula es seguidamente digerido por enzimas liberadas por los lisosomas. Bueno, los glóbulos blancos van a constituir un ejemplo más notable de las células que fagocitan bacterias. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en la pinocitosis, esto ocurre cuando se engloban hacia el interior de la célula partículas tan pequeñas que se hallan en solución, o bien cuando penetran líquidos de gran importancia para la célula. Bueno, en la pinocitosis solo se pueden introducir partículas muy pequeñas o disueltas en solución. Y estas se presentan en muchos tipos de células y ocurre continuamente, ya que la célula toma muestras una y otra vez del líquido circundante para obtener todos los nutrientes y las demás moléculas presentes. Aquí el material pinocitado se va a almacenar en las vesículas pequeñas, mucho más pequeñas que la gran vacuola alimenticia que es producida por la fagocitosis. Siguiente diapositiva, por favor. La endocitosis mediada por receptores. Esta va a ser una forma de endocitosis en la que las proteínas receptoras en la superficie de la célula se van a utilizar para capturar una determinada molécula objetivo. Aquí los receptores, que son proteínas transmembranales, se agrupan en regiones de la membrana plasmática, las cuales son conocidas como fosas revestidas. Este nombre proviene de una capa de proteínas, que son llamadas proteínas de revestimiento, las cuales se encuentran en el lado citoplasmático de la fosa. La clatrina, que está mostrada en el diagrama, es la proteína de revestimiento más estudiada. Y cuando los receptores se unen a una molécula objetivo, se va a desencadenar la endocitosis. Y los receptores, junto con las moléculas que tienen unidas, se absorben hacia la célula en una vesícula. Y las proteínas de revestimiento participan en este proceso para darle a la vesícula su forma redondeada y ayudándola a desprenderse de la membrana. Siguiente diapositiva, por favor. Finalmente, en cuanto a la exocitosis, bueno, las células no solo tienen la necesidad de introducir sustancias tales como los nutrientes, también deben de excretar como otras, como desechos o productos elaborados que les son necesarios fuera de ella. Tal es el caso de las células de intestino que deben liberar de manera continua ciertas cantidades de muco. Bueno, este proceso de secreción ocurre mediante la exocitosis, en la cual la célula empaquetará las sustancias en vesículas formadas en el aparato de Golgi, mismas que migrarán hacia los límites de la célula, donde las membranas de las vesículas se fusionarán con la membrana plasmática, y esto provocará que el contenido de estas sea liberado al líquido extracelular. Y bueno, existen células con las que de manera continua acontece este proceso, lo que lo transforma en un proceso constitutivo. Tal es el caso, por ejemplo, de las fibroblastos del tejido conectivo, las cuales se encuentran liberando colágeno todo el tiempo. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Continuamos con potencial de acción. El potencial de acción es una onda de descarga que viaja a lo largo de la membrana celular, modificando su distribución de carga eléctrica. Los potenciales de acción se utilizan en el cuerpo para llevar información entre unos tejidos y otros, lo que hace que sean una característica microscópica esencial para la vida. Pueden generarse por diversos tipos de células corporales, pero las más activas en su uso son las células del sistema nervioso para enviar mensajes entre células nerviosas, sinapsis, o desde células nerviosas a otros tejidos corporales como el músculo o las glándulas. Tenemos que el estímulo va a comenzar en el cono axónico y se van a dar 50 estímulos en un segundo.
Bueno, la simbología importante para el potencial de acción va a ser el impulso nervioso. Este va a estimular a la célula nerviosa, onda eléctrica que va a pasar por neurona. El estímulo que produce cambio en el potencial de reposo, el umbral que va a ser la cantidad mínima de energía capaz de producir una respuesta, seguido del periodo refractario, que es el tiempo en que la célula no recibe estímulo, el periodo refractario relativo, que sí responde a la membrana, y el periodo refractario absoluto, que no va a percibir absolutamente ningún estímulo. Bueno, pues en la primera fase va a ser el impulso nervioso. Va a constar de alrededor de 4 pasos. El primero, se va a dar un estímulo en el cual se van a abrir las compuertas para que el sodio se vaya al interior, como lo vemos en la imagen. Posteriormente va a ocurrir una despolarización. Bueno, pues esta es la entrada del sodio por el estímulo que se dio previamente a y pues la membrana va a tratar de recuperar polaridad. Seguido de una repolarización. Esta va a ser la salida del potasio, como lo podemos ver. Finalmente actúa la bomba sodio-potasio. En esta se va a meter el potasio y va a salir el sodio. Bueno, pues vamos a comenzar con el potencial local. Aquí se va a dar un estímulo que va a ser el artefacto de estímulo, continuado del periodo de latencia. Aquí aún no va a reaccionar bien la neurona. Posteriormente va a continuar la despolarización, que era la entrada de sodio, seguido de la repolarización, salida de potasio, y la hiperpolarización. Va a regresar nuevamente a la línea de potencial local. Y va a entrar la bomba sodio-potasio para continuar previamente el potencial local. Vamos a tener el periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo. En el periodo refractario absoluto no se va a percibir ningún estímulo. ¿Por qué? Porque está en periodo latente y posterior no va a responder a la membrana. Seguido del periodo refractario relativo. Este sí va a responder a la membrana, pero tiene que ser supraumbral. Bueno, pues esperamos que haya sido de su agrado. Estas son nuestras referencias.